este gobierno. Doctora, qué gusto saludarle, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, mucho gusto de estar otra vez en el programa. Gracias, además la doctora es autora de varios libros. Doctora, revelamos el viernes en la noche en Latinus que el hijo del presidente tuvo acceso a Remdesivir cuando este medicamento no se autorizaba y de hecho no se distribuía para todos los mexicanos. El ejército en una misión especial fue a recogerlo a una bodega. ¿Qué le parece esto? Bueno, primero déjame felicitarlos, Ana Lucía Hernández, a Latinus, y un reportaje extraordinario que además revela cosas que pues se intuían, ¿no? Y eran un poco secreto a voces de alguna forma, ¿no? De estos privilegios que han tenido gente del gobierno, familiares, personas en el gabinete, etcétera, posiblemente el propio presidente de la República y otros allegados, pero ahora pues es una demostración de que así fue. Creo que es un acto realmente de una hipocresía sin precedente, viniendo sobre todo de un gobierno que ha llevado toda su imagen pública diciendo que ya se acabaron los privilegios, que no son como los de antes, que esta retórica, pues finalmente se demuestra que así como también se intuía que era solo eso, una retórica demagógica, un poco de atole con el dedo, etcétera, pues se demuestra que es así. Es decir, en este país, la última estimación que se tiene del INEGI es que más de 800,000 personas fallecieron durante la pandemia. El Remdesivir fue un medicamento que en algún momento no teníamos más herramientas para tratar de salvar vidas a los enfermos de COVID, ¿no? No habían vacunas, no habían otros recursos, etcétera, y el Remdesivir pues estaba disponible, vamos a decir, en Estados Unidos, en otras partes, pero no aquí en México. ¿Por qué cree que pasó esto, doctor? O sea, ¿por qué si tenían todas las cajas de Remdesivir guardadas en las bodegas del gobierno, por qué no la distribuían a la gente? ¿Por qué nada más se la dieron al hijo del presidente? Bueno, es lo mismo que está pasando ahora con el Paxlovid. Es decir, se tienen miles de dosis de Paxlovid almacenadas en algún lugar, pero las guardan con un recelo que no se distribuyen en el sector privado. Lo mismo pasó con el Remdesivir, prohibido distribuirlo en el sector privado. Y en el sector público, pues a cuentagotas, ¿no? Se necesita pues muchas influencias, ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Se necesita ser el hijo del presidente, o seguramente ahora pues la pregunta es, esto está pasando también con el Paxlovid, también con las vacunas bivalentes, porque a la población mexicana todo de tercera, de cuarta calidad, y a la gente, pues en los círculos altos del gobierno y a sus familiares, quizás amigos, qué sé yo, pues se les está dando todo esto que la población mexicana, de lo que la población mexicana carece. ¿Hubiera hecho una diferencia? O sea, tener el Remdesivir en ese momento en que se le dio de manera privilegiada al hijo del presidente, ¿hubiera hecho una diferencia en el número de muertos en el país? ¿Hubiera salvado vidas? Sí, hubiera salvado vidas, desde luego, hubiera salvado vidas. El Remdesivir no tiene la efectividad, desde luego, que tiene, por ejemplo, actualmente el Paxlovid, que es otro antiviral que es muy, muy específico contra COVID-19. Pero al inicio de la pandemia se estaba dando el Remdesivir a personas que estaban en estado muy, muy crítico, o sea, intubados, no había etcétera. Paxlovid todavía, ¿no? No o sea, había lo que había era eso, vacunas, ¿no? Era lo único que había, y desde luego, pues no con el índice de éxito que tiene el Paxlovid actualmente, pero sí había un efecto positivo, sobre todo cuando se descubre que su efecto más positivo era administrándolo de forma más temprana, es decir, no esperando hasta que los pacientes estuvieran críticos. Y cuando esto se le administró al hijo del presidente, esto ya lo sabíamos, ya se sabía que el Remdesivir podía salvar vidas administrado de forma temprana, como se hizo precisamente con el hijo del presidente. Entonces, ¿hubieran salvado vidas? Sí, la respuesta es absolutamente sí, se hubieran salvado vidas. Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.